Un crimen realmente bestial. 4 responsables y una víctima llena de inocencia en uno de los casos más indignantes de las últimas 2 décadas en España. Mi nombre es Alma y este es el caso de Sandra Palo en Maldad al Acecho. Bienvenidos. Como les mencioné en la introducción, hoy les voy a platicar uno de esos casos que cuando uno escucha simplemente no puede creer que sea cierto. Me refiero al inhumano crimen cometido el día sábado 17 de mayo del año 2003 contra la joven Sandra Palo Bermúdez de tan solo 22 años de edad. Antes de contarles qué fue lo que ocurrió, les voy a dar un pequeño contexto sobre la vida de esta joven. Sandra Palo Bermúdez nació en 1981 en Getafe, España. Fue la hija mayor de 3 que nacieron en el matrimonio de Francisco Palo y María del Mar Bermúdez. En algunas entrevistas, María del Mar ha declarado que ella sentía que su hija había nacido para sufrir, pues desde muy pequeña fue víctima de muchas burlas y bromas malintencionadas por parte de sus compañeros de la escuela e incluso reconoció que ella, como madre, llegó a sostener algunas discusiones en el colegio por reclamar estos actos en contra de su hija. Durante su infancia, Sandra padeció una enfermedad la cual se trató de meningitis, pero afortunadamente pudo salir de eso y sin secuelas aparentes. Aproximadamente a los 10 años de edad, tuvo junto a su padre y su hermana un accidente automovilístico del cual ella resultó severamente lesionada, incluso de gravedad. María del Mar dijo que no le daban muchas esperanzas de vida, pero con el tiempo y poco a poco Sandra se fue recuperando, aunque esto le dejó una leve discapacidad intelectual o psíquica, como lo refieren algunas páginas, y un pequeño hundimiento craneal. Y reconoce que aunque sí sufrió durante mucho tiempo con estas actitudes de sus compañeros, nunca perdió su dulzura, su alegría y sobre todo su inocencia, pues en algunos aspectos era una pequeña de 10 o 12 años en el cuerpo de una mujer de 22. Como dato importante, para evitar estos insultos y agravios por parte de ciertas personas, Sandra llevaba consigo siempre un Walkman para poder escuchar música en la calle y desconectarse así de esas malas experiencias. Llegamos así al viernes 16 de mayo del año 2003, fecha para la cual se estaba llevando a cabo la fiesta de San Isidro, motivo por el cual Sandra había decidido pasar la tarde con su novio y uno de sus mejores amigos, a los que había conocido en el taller ocupacional en el que estaba inscrita. Y, en palabras de su madre, se le había indicado que tendría que llegar a casa por muy tarde a las 9 de la noche, pues al día siguiente festejarían la fiesta de primera comunión de su hermano menor. Sin embargo, ya pasaban las 2 de la mañana cuando Sandra por fin se dirigía a su casa, acompañada de Juan, el mejor amigo que les mencioné hace un momento y quien también tenía una discapacidad intelectual. Por la hora ya no había servicio de autobús o transporte y Sandra decidió marcarle desde su celular a su mamá para decirle que ya iba para allá y que de hecho tendría que irse caminando precisamente por esto, porque ya no había transporte. Sandra estaba un poco preocupada durante esa llamada, la cual se realizó alrededor de las 2:15 de la mañana, y esto porque pensaba que sin duda la iban a regañar o a castigar en casa por su demora, pero a pesar de este temor, ella creyó que avisar que ya iba para allá era lo mejor. Después de esto, Juan Ramón y Sandra caminaron un rato más. Platicaron, se rieron, bromearon entre ellos,
antes de que fueran interceptados por un auto Citroën ZX en el cual viajaban 4 jóvenes, de los cuales 3 eran menores de edad para ese entonces. Aquellos sujetos eran Francisco Javier Astorga Luque, apodado El Malaguita, y quien era el único joven de 18 años. Los siguientes, ambos de 17 años, eran Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, alias Ramoncín. Por último, Rafael García Fernández, apodado El Rafita, y quien para ese entonces tenía tan solo 14 años de edad. Estos hombres tenían entre todos, y sorprendentemente para su edad, poco más de 700 denuncias en su contra por robo, asaltos, agresiones físicas, pertenecer a bandas delictivas, entre otras. Es decir, realmente eran criminales desde muy pequeños y además parecía que para ellos sus delitos eran como algo insignificante, incluso un juego, porque sabían que por sus edades la policía no podía detenerlos y si lo hacía, salían al poco tiempo, pues no pisaban una cárcel como tal. Esa noche decidieron que querían hacerle daño a Sandra, por lo que obligaron a esta y a Juan Ramón a subir al automóvil amenazados con cuchillos. Unos metros después bajaron al mejor amigo de Sandra y aunque ella intentó hacerlo también, entre 2 de estos sujetos la sostuvieron y la jalonearon para que no escapara y antes de irse amenazaron a Juan Ramón para que éste no hablara a la policía y no le dijera a nadie lo que acababa de ocurrir. Probablemente por el miedo de esas amenazas y por todo el nerviosismo causado por ese momento, fue que únicamente pensó en mandarle 2 mensajes a María del Mar. En el primero le decía y que ya venía para acá de camino, pero que si no llegaba, que yo le mandara un mensaje. Y en el segundo, mandado tan solo unos cuantos minutos después, le escribió lo siguiente. En ese ya es cuando yo ya me mosqueo, porque me dice, ya no hace falta que me mandes un mensaje si llega Sandra, pero si llega, me llamas. Indudablemente esto era muy extraño para María del Mar, pero hasta cierto punto se quedó tranquila, si se puede decir así, porque su hija ya iba en camino, sin imaginarse evidentemente que a partir de ese momento comenzaría el suplicio, el sufrimiento por el cual Sandra tuvo que pasar a manos de estos criminales antes de su muerte. Condujeron un tiempo más hasta que por fin se detuvieron en la carretera N401 de Toledo y más específicamente en una tienda de rótulos, en donde decidieron comenzar una serie de abusos físicos y extremadamente violentos contra Sandra. Existe la duda sobre si los 4 participaron en esos hechos, pero de lo que sí se tiene certeza es que los 4 vieron todo lo que ocurrió aquella noche. Estos actos los llevaron a cabo fuera del auto, pues no querían dejar rastros de ADN en el interior y que por ello se vieran involucrados en esto. Después de que la lastimaron de formas indescriptibles, Sandra pudo, con mucho esfuerzo, levantarse, vestirse y comenzar a caminar para salir de ese peligro. Sin embargo, uno de esos hombres pensó que lo mejor sería deshacerse de la chica, pues con ella viva corrían el riesgo de que los denunciara y comparado a todos los crímenes que habían cometido antes, probablemente los podría perjudicar un poco más. Por ello decidieron alcanzarla, acorralarla contra una valla ubicada en ese mismo sitio y uno de ellos, se cree que Francisco, se subió al auto mientras los otros sujetaban con fuerza a Sandra para que pudieran arrancar contra ella el automóvil y atropellarla de pie en por lo menos 5 veces seguidas, quebrándole varios huesos. Durante este ataque, Sandra les rogó que la dejaran ir, que ella no diría nada, pero que por favor la dejaran ir,
porque esa mañana su hermano haría la primera comunión y ella debía estar ahí con él. Poco les importó estas súplicas, pues con Sandra ya completamente en el suelo, volvieron a pasar sobre ella el auto por lo menos 10 veces más. Y lejos de esto ser lo más grave, lo más fuerte que estos sujetos hicieron en contra de Sandra, una vez que ella dejó de moverse, pues las heridas, el daño físico, las lesiones eran sumamente graves, los 4 sujetos se montaron de nuevo al vehículo después de dar por hecho que Sandra ya había fallecido. Inmediatamente decidieron dirigirse a una gasolinera cercana. Ahí compraron un poco de gasolina, regresaron a la escena de sus crímenes y comenzaron a rociarla con aquel líquido para inmediatamente prenderle fuego a la joven que, aunque poco, debido a su estado de gravedad, aún pudo sentir el dolor, el ardor de las llamas sobre su cuerpo, hasta finalmente morir por estas. Todo ello para, según estas personas, no dejar rastro de lo sucedido. Al amanecer de ese mismo día, los padres y hermanos de Sandra acudieron a la misa de comunión como lo tenían planeado, y aunque pensaron que ella no había regresado por la noche para evitar el castigo que seguramente le pondrían por su demora, esto no evitó que estuviera en los pensamientos de sus padres durante todo el día, hasta que una vez que llegaron a casa, María del Mar recibió una llamada por parte de la policía. Esta le informó a la madre que habían encontrado el cuerpo de su hija sin vida al costado de una carretera, gracias a un llamado por parte de un camionero. De hecho, en el lugar se encontraban ciertas pruebas como el Walkman de Sandra, una blusa o playera que llevaba ese día, vidrios rotos, entre otras. Y un gran fallo que no debe pasar desapercibido fue que algunas pertenencias de Sandra no fueron levantadas inmediatamente y llevadas a resguardo como evidencias, sino que incluso tuvo que ser llevado hasta la comisaría por su propia familia. Este es un punto que sin duda deja entrever algunos de los huecos de investigación en el caso. Rápidamente esta noticia se volvió de conocimiento público debido a la brutalidad de los hechos. Sandra Palo, la chica de 22 años que este fin de semana fue encontrada en una carretera de Madrid, fue tan maltratada que sus padres solo la han podido identificar por su ropa. Fue por ello que la ciudadanía demostró su apoyo para que este crimen fuera resuelto y naturalmente él o los responsables pudieran pagar por estos actos. Fue así como se mantuvo una investigación continua para poder dar con estos sujetos e incluso se podría decir o pensar que ellos aportaron mucho para su captura, pues no se limitaron nunca al momento de hablar sobre lo que habían hecho. Incluso se lo llegaron a platicar a algunos amigos o allegados a ellos y estas declaraciones informales, podría decirse, llegaron así a oídos de las autoridades. Poco a poco la policía investigó a estos individuos hasta que pudieron por fin dar con uno de ellos el día 12 de junio de ese mismo año. Se trató de José Ramón Manzano, alias Ramoncín. Una vez que lo interceptaron y comenzaron una serie de interrogatorios para poder averiguar qué había ocurrido aquel 17 de mayo, Manzano aceptó su participación en los hechos y además señaló a sus 3 cómplices. Y gracias a eso se pudo detener a los en ese entonces presuntos responsables del crimen contra Sandra Palo el día 17 de junio. Exactamente un mes después de estos actos. El juicio contra estos 4 hombres dio inicio aproximadamente, según algunas páginas, un año después de la muerte de Sandra y evidentemente fueron juicios seguidos por muchos. Hubieron varias televisoras muy al pendientes de lo que transcurría en estos y a su vez la ciudadanía española acompañaba a la distancia a la familia Palo Bermúdez,
quienes tuvieron que soportar escuchar a cada uno de ellos narrar lo que hicieron con su hija de una manera incluso hasta cínica, pues parecía que no comprendían la gravedad de sus crímenes ni mostraban arrepentimiento genuino. Cuente lo que recuerde ahora. Que matemos a una persona. ¿La mataron? Sí. ¿Y cómo la matan? Por un coche. No recuerdo muy bien. A Francisco Javier Astorga Luque, alias en Malaguita, lo escucharon en una sala aparte, pues al ser el único mayor de edad para el momento de los hechos, se le trató como eso, un adulto desde el principio, y a los otros 3 hombres les respetaron como menores de edad. Y de hecho es en este punto en donde inicia toda la controversia alrededor del juicio. Y es que a Francisco Javier Astorga Luque se le sentenció el día viernes 4 de febrero del año 2005 a 64 años de prisión, pues él era adulto en el momento del crimen. Sin embargo, tanto Ramón Santiago Jiménez, así como José Ramón Manzano, alias Ramoncín, de 17 años de edad para el momento de los hechos, fueron sentenciados a pasar solo 8 años de internamiento, es decir, en un tipo de correccional para menores, mas no en una cárcel, además de 5 años de libertad bajo vigilancia. Y en cuanto a la sentencia del más joven de este grupo de criminales, Rafael García Fernández, únicamente fue de 4 años de internamiento más 3 años de libertad vigilada. Sin duda, estas últimas 3 sentencias causaron un dolor enorme en la familia de Sandra, siendo estos también víctimas de los hechos, y un revuelo y furor inimaginables en todas aquellas personas que habían estado al pendiente del caso y su resolución, pues pensaron que las sentencias habían sido una burla y que la justicia española no había castigado como se merecían a estos 3 sujetos únicamente basándose en sus edades, sin ver que precisamente a pesar de ser tan jóvenes habían cometido un crimen monstruoso y que por ende no se debía tener piedad con ellos a la hora de sentenciarlos. Fue por este motivo que tanto María del Mar como Francisco Palo iniciaron una serie de campañas y de protestas, de las cuales pudieron obtener cerca de 1 millón de firmas para exigirle al Congreso, a las autoridades españolas, que hubiera una reforma en la ley de protección del menor y que con ello se pudiera lograr sentenciar a los criminales con base en sus actos y no solo por la edad que tengan, pues estos 3 hombres, al salir del internamiento, volvieron a delinquir en varias ocasiones y por ello han entrado y salido constantemente de prisión, demostrando así que no han cambiado y mucho menos aprendido la lección. Los padres de Sandra se han vuelto un referente de lucha constante para la transformación de las leyes y además un apoyo para aquellos padres y víctimas de crímenes y de injusticias. En el año 2019 se creó una placa en honor a Sandra Palo, en donde se puede observar su fotografía y una frase hecha con mucho respeto y amor hacia ella. Sin embargo, lamentablemente, desde su inauguración, este homenaje ha sido vandalizado en repetidas ocasiones, lo que también deja ver ese lado de la sociedad que no alcanza a comprender el significado de un hecho tan grave como lo fue sin duda este caso. El atroz crimen contra Sandra Palo volvió a estar presente en varios medios de comunicación y ahora también en diferentes redes sociales, debido a que en febrero de este mismo año 2022, un programa de televisión llamado Viva la Vida le realizó una entrevista a Ramón Santiago Jiménez, uno de los asesinos de Sandra, y esta fue transmitida no solo a nivel nacional, sino además en presencia de María del Mar, pues ella había sido invitada, como en muchas otras ocasiones, para platicar sobre su hija, pero la diferencia es que en esta ocasión tenía también que escuchar a uno de los 4 responsables, quien por cierto
en plena entrevista dijo que sí aceptaba su participación en cada abuso, en cada acto contra Sandra, pero que lo hacía porque un juez le había dicho que él estuvo ahí, que él lo había hecho, mas no porque él lo recordara. Todo lo que aconteció en aquel programa fue motivo más que suficiente para que la audiencia lo catalogara como machista e inhumano, no solo al evidentemente haberle dado voz a un criminal de esa talla, sino además por irrespetar la memoria de Sandra y la presencia de su mamá, quien en ese momento se veía visiblemente afectada y molesta por las declaraciones de este sujeto. Por todo esto se ha exigido, por lo menos en las redes sociales, la cancelación de este programa Viva la Vida, y es que al parecer no es la primera vez que ocurre algo similar. Sin embargo, por el otro lado, hay personas que intentan rescatar algo de todo este error cometido por ese show y consideran que de cierta manera impulsó a que este caso volviera a estar en boca de las personas y que con ello resurgiera esa exigencia, ese clamor para pedirle a la justicia que jamás se vuelva a apiadar de criminales como estos, pero sobre todo para pedir que jamás vuelva a ocurrir un crimen tan despiadado como el de Sandra Palo. Y eso es todo por el caso de hoy. Espero que esta investigación les haya gustado. Déjenme aquí abajito su opinión acerca de toda esta historia, de todo este caso. Y también si creen que hubo algún detalle que me hizo falta mencionar, lo pueden escribir ahí mismo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos para que más gente se entere sobre esta historia. Y los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando yo suba un nuevo video. Les agradezco mucho por haber visto todo este caso y nos vemos en uno próximo.